Hay matrimonios que terminan en divorcio, pero este matrimonio, en cambio, terminó con las elecciones. Daniel Ortega y Rosario Murillo, marido y mujer, presidente y copresidenta de Nicaragua. Y ahora, dueños de un país sin urnas. No es un gobierno que se aferra al poder, es una pareja que ya decidió no soltar el poder nunca. Esto dijo Daniel Ortega hace unos días ante una multitud que conmemoraba otro aniversario de la Revolución Sandinista. Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Y poco después, la Asamblea Nacional, bajo su control, se puso a trabajar en una reforma constitucional. Daniel Ortega quiere ampliar el mandato presidencial de 6 a 7 años renovables y también quiere inhabilitar a la oposición en los comicios. En otras palabras, acabar con la democracia y asegurar su tiranía. Después del anuncio de Ortega, Estados Unidos fue uno de los primeros en condenarlo y pronunciarse. El secretario de Estado, Marco Rubio, ya advirtió que no permanecerán de brazos cruzados. Así que hoy en el programa voy a conversar con alguien que sabe leer muy bien las jugadas del matrimonio Ortega-Murillo. Voy a hablar con el periodista Carlos Fernando Chamorro. Él no es solo un analista político, es hijo de la expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en los años 70 bajo la dictadura de Somoza. En su juventud, Carlos fue un aliado del proyecto sandinista, pero después se distanció y se convirtió en el fundador del medio Confidencial. Y también se convirtió en una de las voces más incómodas para el poder de Daniel Ortega. Sus oficinas fueron allanadas por la policía en 2018, confiscadas también en 2021, el mismo año en el que buscó el exilio en Costa Rica. En 2023, el Tribunal de Apelaciones de Managua le retiró la nacionalidad nicaragüense tras ser declarado un traidor a la patria. La misma suerte que han corrido no pocos nicaragüenses destacados que se oponen a la dictadura Ortega Murillo. Quédense ahí para escucharlo porque tiene mucho que contar sobre lo que le espera a Nicaragua en el futuro cercano. Pero antes de comenzar, como siempre, les recuerdo suscribirse a mi canal en YouTube, un clic y quedamos ya en esta comunidad, se unen a este grupo que sigue creciendo, gracias a los que ya están conectados. El programa también lo van a poder ver en Spotify. Gracias de verdad por el seguimiento, por el acompañamiento en el programa. Seguimos creciendo y eso es gracias a ustedes. Queremos crecer muchísimo más, así que espero que se suscriban. Comenzamos en ¿Qué pasó con lo que pasó? Bueno, me da mucho gusto darle la bienvenida a Carlos Fernando Chamorro, es el director de Confidencial, un medio digital. Él está exiliado, vive fuera de Nicaragua y además es un gran analista político que sigue muy de cerca lo que pasa en su país, en Nicaragua, que últimamente, pues como escuchamos, ha generado noticias que han sorprendido a muchos. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Carlos Fernando para que me acompañe a interpretar lo que está pasando y cómo se puede desarrollar una hoja de ruta rumbo a unas posibles elecciones luego de que Daniel Ortega dijera que en Nicaragua no volverían a tener elecciones. Así que te doy la bienvenida, Carlos Fernando, gracias. Y bueno, ¿cómo recibiste este anuncio? No habrá elecciones. Bueno, honestamente me sorprendió por el hecho de que me pareció algo que no tenía mucho sentido, que Daniel Ortega apareciera reiterando o haciendo explícito que en Nicaragua no habrá elecciones, y cuando él dice no habrá elecciones, pues yo estoy entendiendo, como él luego explicó después, que son elecciones verdaderas, que no hay elecciones competitivas, que no hay elecciones democráticas, y dijo él que no hay elecciones en las que se dispute el poder. Y digo que me sorprendió porque así vivimos en Nicaragua desde hace 10 años. Las elecciones fueron anuladas en 2016. En Nicaragua se ha ilegalizado la oposición desde hace más de una década, y en las elecciones de 2021, que creo que todo el mundo lo recordará, los 7 precandidatos a la presidencia de la República, opositores,
todos fueron encarcelados uno por uno por Daniel Ortega, de manera que él se religió con su esposa Rosario Murillo sin competencia política, en una farsa electoral con unos partidos colaboracionistas, zancudos, les decimos en Nicaragua porque son chupasangre, pero esas no fueron elecciones. Entonces, ¿por qué tenía Ortega que volver a salir el 19 de julio diciendo aquí no habrá elecciones? Bueno, eso fue lo que originalmente me sorprendió. La realidad ya muestra que no hay competencia democrática, pero también tengo entendido que próximamente el cuerpo legislativo, la Asamblea Nicaragüense, va a debatir una propuesta o propuestas de ley que promueve el gobierno de Ortega y Murillo, quien es la copresidenta, no solamente para ampliar el mandato, sino para prohibir a los opositores a participar en elecciones. Esta es una propuesta que está en curso, ¿correcto? Es cierto, y yo no le llamaría una propuesta, Patricia, es una orden. Daniel Ortega ordenó a eso que en Nicaragua se llama Asamblea Legislativa, que es una maquinaria política de su partido, y el presidente de la Asamblea le dijo, presidente, copresidente, vamos a cumplir la orden. De manera que ahí no hay debate, ahí no hay consulta, ahí no hay ninguna consideración. De hecho, el año pasado ya aprobaron una nueva constitución y lo que van a hacer ahora es ponerle un parche a esa nueva constitución que fue la que estableció este adefesio de la copresidencia, del copresidente y la copresidenta. Esa nueva constitución fue la que eliminó los poderes del Estado. En Nicaragua no hay poderes del Estado autónomos, son órganos que dependen todos de la copresidencia. Entonces ahora esta Asamblea Legislativa va a cumplir la orden reforzando artículos que ya existían en la nueva Constitución, donde está plagado de inhibiciones contra ciudadanos a los que se les atribuye acciones de golpismo, de traición a la patria. Y todas esas son fabricaciones políticas que ha inventado el régimen para justificar a posteriori la represión que ha hecho. De manera que, en efecto, esto se va a aprobar en el mes de septiembre y el año que viene va a ser refrendado en una segunda legislatura para entrar en vigencia. Pero no hay un debate legislativo en Nicaragua, simplemente las órdenes de Ortega se cumplen. ¿Y por qué ahora, Carlos Fernando? ¿Por qué en este momento, cuando, bueno, el mundo también tiene puestos los ojos en lo que sucede en Venezuela, en lo que puede suceder en Cuba? ¿Por qué en este momento se hacen estos anuncios? Habría que preguntarle a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, pero bueno, como ellos no te van a contestar la pregunta y posiblemente no tendrás la oportunidad de ser recibida en Nicaragua como periodista, donde ya no reciben a ningún periodista extranjero, uno tiene que tratar de interpretar. Y yo no tengo la bola de vidrio, ni soy, como dicen en Nicaragua, chayólogo ni ortególogo. Pero la única explicación que yo tengo es que Daniel Ortega está tratando de mandar un mensaje a alguien y está tratando de llamar la atención del mundo con este anuncio que en efecto no era necesario. Entonces, si lo hace, es porque él está diciendo, bueno, yo también quiero dialogar, yo quiero que me tomen en cuenta, yo quiero participar en alguna negociación, obviamente con Estados Unidos, con Marco Rubio, con Donald Trump, que hasta el día de hoy jamás en la vida ha mencionado Donald Trump el nombre del país Nicaragua. No sé si sabe dónde queda. Marco Rubio sí ha hecho varios comentarios, pero claramente Nicaragua no está en el radar de las prioridades de Estados Unidos. ¿Qué quiere Daniel Ortega? Daniel Ortega lo que quiere es abrir un canal de comunicación y diálogo, intentando seguramente buscar cómo blindar, cómo legitimar este estatus de país dictatorial, sin democracia y sin transparencia. Él colabora en otros temas con Estados Unidos, como por ejemplo en el tema migratorio. Nicaragua recibe deportados nicaragüenses en secreto y también recibe deportados de otras nacionalidades, aunque no tiene un estatus de tercer país seguro, no tiene un convenio con Estados Unidos y los recibe. Yo interpreto de que él quisiera tener una especie de blindaje de que este sistema en el que la economía no está colapsando como en Cuba
y Venezuela, sino que funciona bajo una cierta racionalidad macroeconómica y por lo tanto hay estabilidad económica y social. Yo creo que él quisiera que le otorgaran un blindaje para efectos de que se reconozca que Nicaragua es una dictadura y que vive sin democracia. No puedo encontrar otra explicación. Bueno, pues pareciera como contraproducente, porque tengo entendido que el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que bueno, que Estados Unidos no se va a quedar de manos cruzadas cuando se supo este anuncio. ¿Tú crees que hay posibilidad de entablar un diálogo en estas condiciones con Estados Unidos para conseguir qué? Yo no creo que a Estados Unidos le interese, y por el otro lado tampoco estoy convencido de que Estados Unidos está preparando alguna estrategia de acciones políticas, diplomáticas o de presión económica. Por lo menos no lo veo. Han transcurrido ya por lo menos 2 semanas casi desde este anuncio de Daniel Ortega y la vida sigue igual, como dice la canción. Es decir, no hay un estado de crisis ni de tensión. Ortega sigue adelante con sus planes de traducir todo esto en leyes y nueva constitución. Quizás más adelante va a ocurrir alguna situación. Al final de cuentas, todo esto tiene que traducirse en una supuesta nueva reelección de los codictadores en el año 2027. Yo sí creo que Ortega está cometiendo un grave error de cálculo político porque se está exhibiendo ante la comunidad internacional, ante Estados Unidos, ante América Latina, ante la Unión Europea, como un dictador sin ninguna clase de desparpajo. Y aunque esto no tiene hoy consecuencias inmediatas, puede ser que las tenga a mediano plazo. Pero yo no puedo pronosticar qué es lo que Estados Unidos va a hacer. Claro, que podría pasar. Pero bueno, este parece como el certificado oficial de defunción de la democracia nicaragüense y me pregunto si con esto están haciendo una especie de dinastía Ortega-Murillo a partir de estos anuncios, si no pasa nada. La dinastía ya está instalada, es decir, desde el momento en que constitucionalmente se inventa esta figura de las copresidencias, es lo que ellos lograron resolver, que sin necesidad de que él se apartara y Murillo se sometiera a una elección, pues ella ya es presidente. Y ella manda incluso más que él, que tiene un rol ceremonial, tiene un rol simbólico. Ella no puede gobernar sin él, pero ella ejerce más poder que él. Entonces la dinastía ya está en marcha. Y además de Rosario Murillo, pues hay varios de sus hijos que ocupan cargos ministeriales, de asesores presidenciales, unos en asuntos económicos, otros son los delegados especiales de las relaciones con China y Rusia, que son los principales aliados que tiene Nicaragua. Es decir, el círculo de confianza de esta pareja familiar dictatorial son también sus hijos, y por lo tanto este es un gobierno familiar, es una dictadura dinástica y también es una dictadura totalitaria. No es una anécdota, simplemente es un país donde el poder se ejerce con crueldad, donde hay presos políticos, donde ha habido muchos presos en confinamiento solitario, donde se han perpetrado crímenes de lesa humanidad, no solamente los asesinatos, también las desnacionalizaciones de ciudadanos que hemos sido despojados de la nacionalidad nicaragüense y una represión que ha enviado al exterior, al exilio, a centenares de miles de nicaragüenses. Me pregunto, Carlos Fernando, ¿qué alternativas tiene la población democrática nicaragüense frente a esta situación? ¿Hay algún líder que pueda agrupar ese descontento y regresar a Nicaragua o trabajar con la juventud? En fin, ¿hay algo en ciernes o por ahora cuál es la alternativa? El descontento existe y es profundo. Y el hecho de que Daniel Ortega y Rosario Murillo inventen toda esta parafernalia de anulación de elecciones e inhibiciones para cualquiera que pudiese disputarles el poder y concurrir a una elección en la que de antemano ya la tienen perdida, como la tenían perdida en 2021, es una señal de la debilidad política de ellos, no de su fortaleza.
ellos pueden mantener este estatus y esta situación por el control que tienen del ejército, de la policía, de los paramilitares y de todo el sistema de control del poder. Pero es difícil que en Nicaragua hoy la gente pueda salir a las calles o que pueda surgir otro tipo de liderazgo, porque no hay derecho de reunión, de movilización, de libertad de prensa o libertad de expresión. En Nicaragua vivimos literalmente bajo un estado policial. Un estado policial quiere decir la imposición de un estado de control que incluso mantiene un sistema de espionaje sobre las parroquias de las iglesias y que ha encarcelado a más de 200 sacerdotes y los ha desterrado. Hay 4 obispos exiliados. En Nicaragua se han eliminado 5.500 asociaciones de la sociedad civil. Ahí está incluida desde la Asociación de Madre Teresa de Calcuta hasta la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, el INCAE, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, la UCA, la Universidad Centroamericana de los Jesuitas. La sociedad civil ha sido barrida plenamente. Entonces, en esas condiciones hay un profundo descontento, pero la gente no está dispuesta a exponerse, porque ya ocurrió en Nicaragua crímenes masivos en tiempos de paz, como fueron los que ocurrieron en 2018 y 2019. Y hay otro elemento que es menos visible de desgaste y deterioro del propio régimen, y es el que ha provocado la sucesión dinástica a través de la cual Rosario Murillo va asumiendo el control del poder, pero va desplazando uno por uno a los operadores políticos de Daniel Ortega, a todos los leales. Algunos de ellos están en la cárcel, otros han muerto, como su propio hermano Humberto Ortega. Humberto Ortega murió como preso político en el año 2024 porque se atrevió a dar una entrevista al medio Infobae, y ante una pregunta que le formularon, él dijo: si mi hermano Daniel fallece, en Nicaragua no hay sucesión política. Y le preguntaron: ¿y su esposa Rosario? Y él dijo: no, tampoco sus hijos. Y dijo Humberto Ortega: se debería convocar a una nueva elección. Bueno, esa es una opinión política de un ciudadano con alguna influencia en la sociedad nicaragüense por su trayectoria, y lo que ocurrió fue que esa misma noche le impusieron el régimen de casa por cárcel de facto, y 4 meses después Humberto Ortega murió, como él mismo lo advirtió en un audio que él envió al medio que yo dirijo, a Confidencial, y yo lo guardé y lo publiqué el día que él murió, y él dijo: yo soy un preso político y estoy detenido por este tipo de circunstancias. Entonces, en ese contexto es difícil esperar un levantamiento, una protesta, a menos que los nicaragüenses tengan la garantía de que se acabó el estado policial, que se suspenda el estado policial, que se desarmen los paramilitares y que este régimen de represión sea debilitado o desarticulado de alguna manera. ¿De qué manera? Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo se desarticula este poderío, ¿no? en todos los estamentos, institucional, en todo el Estado, en todo el aparato del Estado? ¿Cómo se desmantela esta persecución, este Estado que espía, este Estado que persigue, que encarcela, que judicializa la oposición política? Yo creo que se necesita una conjunción de por lo menos 2 grandes factores. Una alianza internacional en la que tenga un papel predominante Centroamérica, América Latina, Estados Unidos, la Unión Europea, para aislar a esta dictadura, para que los generales del ejército tengan la absoluta convicción de que no hay futuro en Nicaragua con Daniel Ortega y Rosario Murillo, que este régimen no es eterno y que en Nicaragua se necesita un cambio en el que ellos mismos podrían ser parte de una solución, pero tiene que haber verdaderamente una presión diplomática, política y económica que produzca un aislamiento de la dictadura. Yo recuerdo, Patricia, en 1979 con la dictadura de Somoza, ciertamente eran otros tiempos y la lucha contra la dictadura de Somoza era una lucha también armada, insurreccional, pero también era política y era diplomática. Y México, Panamá, Costa Rica, Venezuela,
jugaron un papel fundamental para aislar a la dictadura de Somoza, a lo cual después se sumó la administración del presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos. Esa alianza internacional hoy no existe. Escuchamos a la presidenta de México hace unos días que le preguntaron sobre esta crisis de Nicaragua y ella, bueno, dio una respuesta muy evasiva. Autodeterminación, sí. Sin reconocer que en Nicaragua existe esta dictadura. Y así ha reaccionado también el gobierno de Costa Rica y otros. Y por otro lado, se necesita también una alianza nacional en la que la oposición en el exilio, la oposición clandestina en Nicaragua y los diferentes sectores que están sometidos bajo este estado de presión puedan ejercer una presión contra el régimen. Yo no soy un líder político para decir qué es lo que se debe hacer o cómo se debe hacer, pero estoy absolutamente convencido que se requiere de esta conjunción de una alianza nacional y de una alianza internacional. Y hasta ahora, aparte de unas pocas condenas y bueno, estas reacciones totalmente apañadas, ¿no? De la presidenta de México, ¿no? Casi que apoyando lo que pasa en Nicaragua. ¿Cómo se ha pronunciado la comunidad internacional? ¿Hay sanciones económicas? Tengo entendido que hay algunas sanciones de Estados Unidos hacia Nicaragua, pero en términos de presión política y económica, ¿en qué se ha traducido eso? Bueno, Estados Unidos ha reiterado, como ha señalado, que las cosas no van a seguir con la misma normalidad y que tienen ellos diferentes mecanismos de acción para ejercer presión, pero hasta hoy no han enseñado cuál es esa estrategia de presión. Se ha pronunciado en ese mismo sentido la Unión Europea, demandando de que en Nicaragua tienen que haber elecciones de verdad y no farsas electorales como las que demanda Daniel Ortega. También se han pronunciado en los gobiernos de Canadá, de Gran Bretaña, se pronunció la OEA, pero bueno, Nicaragua se retiró de la OEA. En la OEA en junio hubo una declaración de todos los cancilleres en que por unanimidad se condenó al régimen de Daniel Ortega, pero eso no se traduce en acciones, son declaraciones que no tienen dientes, que no ejercen una presión efectiva y mientras tanto pues el régimen de Ortega y Murillo está intentando revivir esta falsa normalidad de la dictadura que existe en Nicaragua. Posiblemente se necesitan acciones más drásticas. ¿Cuáles son ese tipo de acciones? Pues eso le corresponde a los líderes políticos determinarlo. Hasta ahora se han aplicado sanciones individuales, por lo menos a unos 40, 50 altos funcionarios del régimen, y por el otro lado algunos sectores consideran que las ventajas preferenciales que Nicaragua tiene, por ejemplo, en el ámbito centroamericano, como parte del sistema de integración centroamericana, del cual es parte también el Banco Centroamericano de Integración Económica y otras entidades, así como también la pertenencia de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio CAFTA con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Bueno, lo ha dicho Estados Unidos, que Nicaragua es un socio que está adquiriendo ventaja al amparo de este tratado, actuando como una dictadura. Van a tomar alguna acción de presión en alguno de esos ámbitos, o la Unión Europea, que tiene un acuerdo de asociación con Centroamérica del que forma parte Nicaragua. Hay muchos ámbitos en el que se podrían ejercer acciones, sobre todo acciones que marquen un curso irreversible, así como Ortega está marcando un curso irreversible de decir, bueno, yo soy una dictadura que no tiene vuelta atrás. Por el otro lado, por el lado de la presión internacional, no existe un curso irreversible de presión proporcional de acciones. Hay dos ejemplos muy cercanos, ya los mencionábamos, ¿no? Una salida militar, una extracción del líder, como fue el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, o un estrangulamiento económico, como lo estamos viendo en Cuba. Lo que pareciera que Estados Unidos busca es, bueno, obligar al régimen cubano a negociar su salida a una transición democrática. ¿Ves esto viable en el caso de Nicaragua? Por el momento no se vislumbra ninguno de esos dos cursos de acción.
yo no sé qué consecuencias tendrían, ni tampoco me parece que son soluciones auspiciosas, porque no sabemos cuáles son los resultados de ese tipo de acciones, y los nicaragüenses ya vivimos en el pasado los resultados de intervenciones militares, de esta clase de acciones, y yo creo que nadie verdaderamente desea ese tipo de acciones que generan más incertidumbre. Sinceramente creo que no hay sustituto a una solución política, y a una solución política que no es ir con los brazos cruzados, verdaderamente a ejercer otro tipo de presión. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, Patricia, esas presiones no se han ejecutado en Nicaragua. Déjeme poner un ejemplo. En la Organización de Estados Americanos se votaron N número de resoluciones condenando a Nicaragua sobre las violaciones a los derechos humanos. No se votó ninguna sobre la violación a la Carta Democrática, que implicaba otro tipo de acciones de parte de los gobiernos del continente. ¿Por qué? Porque nunca pudieron reunir los votos, porque siempre hubo 1, 2, 3, 4, 5 gobiernos que por una u otra razón volvían a ver para otro lado, porque tenían diferencias con el entonces secretario general de la OEA, o porque tenían diferencias con un país, con el otro país. Pero lo cierto es que esas acciones políticas, diplomáticas y económicas de aislamiento del régimen nunca se han ejecutado. Tal vez no se pueden hacer en un solo día, pero sin embargo debería haber un plan de acción a mediano plazo. Yo sí creo que al exhibirse y exponerse Daniel Ortega y Rosario Murillo en este afán de perpetuar su dictadura, están llamando la atención no solo en lo inmediato, sino en el hecho de que se están colocando en la agenda política del año 2027, donde presuntamente se tendrían que reelegir otra vez ellos en una farsa electoral. ¿Será eso tolerable para la comunidad del continente americano, para la Unión Europea, para Centroamérica, para otros países? Eso es lo que tendremos que ver. Tú hablabas al inicio que tal vez este anuncio era para propiciar un diálogo, bueno, tal vez refiriéndote a Estados Unidos primordialmente, pero me pregunto si hay espacio y ambiente para propiciar un diálogo con las fuerzas democráticas del país, si esta es una posibilidad. Las fuerzas democráticas del país están vetadas por Ortega, están aplastadas, están en el exilio, y de hecho lo que él quiere es casi poner con nombre y apellido en una constitución todas las personas que han sido inhibidas para que no tengan ninguna participación en sus supuestas elecciones. La verdad es que todo esto es una ficción, es decir, la constitución de Ortega es ilegal, el parche a la constitución que están haciendo es ilegal, por lo tanto se necesita cambiar el lenguaje y cambiar la manera de abordar a esta dictadura, no en sus términos. Lo que ellos quieren es que se les reconozca una supuesta reforma a la constitución que están haciendo ahora. Y yo creo que solamente con otro tipo de presión, en la cual obviamente la oposición democrática nicaragüense sea parte y participe en ese proceso. Pero bueno, voy a hablar de otro tema, pero estamos viendo el caso de Venezuela. La administración Trump extrae a Maduro de Venezuela, pero excluye a la oposición democrática que lidera María Corina Machado en Venezuela, cuyas elecciones ganó ampliamente Edmundo González. Y Nicaragua se está viendo en ese espejo. Creo que la oposición democrática nicaragüense también se ve en ese espejo y no quisiera que se repita una situación de ese tipo. Y en términos del impacto económico, de inversión, de, no sé, planes a futuro para los jóvenes, ¿cuál es el efecto de este anuncio? Los jóvenes no tienen futuro. En Nicaragua no es un país de atracción de inversiones, excepto de algunas concesiones mineras a los chinos. Es verdad que hay inversiones norteamericanas, canadienses y colombianas en la explotación y exportación de oro en el sector minero. Pero bueno, la economía nicaragüense navega, se mantiene exportando a Estados Unidos en el mercado CAFTA, y se mantiene sobre todo por la
exportación de compatriotas, de nicaragüenses, de migrantes, que hoy representan unos 800,000 fuera del país y que al enviar remesas están cubriendo el 30% del Producto Interno Bruto. Es decir, la economía nicaragüense vive de los expulsados de la dictadura de Daniel Ortega, que están enviando remesas para su familia, y eso dinamiza el consumo, dinamiza la economía, y por otro lado están las exportaciones de las empresas nicaragüenses y extranjeras que todavía hay en el país, que están exportando a Estados Unidos, a México, a Centroamérica y a otros países de la región. Y por último, Carlos Fernando, muchos jóvenes en Nicaragua, me acabas de decir, no tienen futuro. Otros están pensando, bueno, como tú, en emigrar, en buscar una salida en el exilio, si son perseguidos. Pero muchos de ellos nunca conocieron una verdadera democracia, porque, bueno, ya las condiciones estaban dadas desde hace muchos años, ¿no? Prohibiendo, encarcelando a los opositores y, bueno, amañando las elecciones. ¿Qué consecuencias tiene para una generación crecer, formarse en un país donde no existen elecciones, donde hay una dictadura, donde hay un control férreo, un autoritarismo que, significa, si piensas diferente, eso significa terminar en la cárcel? Bueno, hubo una generación que se atrevió, y es lo que nosotros identificamos como la generación del 2018 y 2019, que lideró estas protestas, esta insurrección cívica. Muchos de estos jóvenes fueron encarcelados, fueron perseguidos y también terminaron exiliados. Pero bueno, yo creo que marcaron una conciencia generacional. Cualquier cambio que sea posible en Nicaragua tendrá que tener un sello de la participación de la juventud, que en todos los momentos de cambio en Nicaragua ha estado presente. No se puede visualizar el día de hoy, porque los colegios y las universidades de Nicaragua también están aplastados, son maquinarias para promover el culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero solo te digo dos cosas. La libertad de conciencia nunca ha sido aplastada en Nicaragua, y eso lo comparten los jóvenes, lo comparten los sacerdotes, lo comparten también los campesinos, los líderes cívicos y también los empresarios. Y por otro lado, a pesar de la censura y a pesar del aplastamiento de la prensa independiente, que todos estamos trabajando desde el exilio, todos los días en Nicaragua se está rompiendo la censura. El único espacio de libertad que queda en este país es el periodismo independiente desde el exilio. Yo tengo la esperanza de que, aunque quizás la prensa no va a cambiar el país, no va a provocar ese cambio, mantener encendida esa llama de información confiable es también un espacio para que la gente pueda tomar sus propias decisiones en estos momentos de oscuridad y de incertidumbre. Casi que desesperanza también. Y un último mensaje, Carlos Fernando, ¿te duele más, me pregunto yo, haber perdido tu país de esa manera o ver que la comunidad internacional ignora totalmente lo que sucede en Nicaragua? Mira para otro lado. Me duelen las dos cosas, y quiero tener la convicción de que Nicaragua va a resurgir, de que se puede lograr esa alianza virtuosa entre los nicaragüenses que han dado todo por mantener encendida esta llama de la libertad de conciencia, esta llama de la libertad de información y de la demanda de justicia, y por otro lado que se puede encender también el acompañamiento de la comunidad internacional, no solamente de Estados Unidos ni de Donald Trump. Quisiera que Centroamérica, que América Latina juntos también fueran parte de este proceso. Cada vez que en nuestra región Estados Unidos actúa solo, de manera unilateral, pues tiene mucho menos probabilidades de producir cambios que cuando de verdad está acompañado por el compromiso de América Latina, de Centroamérica. En Nicaragua lo vivimos en los años 80 con el liderazgo del expresidente de Costa Rica, Óscar Arias. Hoy se necesitan líderes centroamericanos y latinoamericanos que también pongan las manos al fuego por esta crisis de Nicaragua.
No me explico cómo algún país latinoamericano no puede estar de acuerdo en que se promuevan elecciones libres y transparentes para escoger un nuevo gobierno en Nicaragua. En fin. Gracias, Carlos Fernando. Gracias por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó, con este análisis, con esta perspectiva y bueno, un poco hablándonos de lo que se puede esperar a corto y mediano plazo en Nicaragua. Gracias de nuevo. Gracias, Patricia, y a toda tu audiencia. Daniel Ortega ya ha oficializado sustituir la voluntad popular por la suya. Y esto, por supuesto, profundiza la tragedia de Nicaragua porque obliga a un país a vivir entre el miedo, el silencio, la impotencia y, como vimos en muchos casos, el exilio, solo por pensar diferente. Una revolución que se concibió para derrocar a una dictadura, bueno, terminó convirtiéndose en otra dictadura, mucho peor. Después de escuchar a Carlos Fernando Chamorro, pienso que las dictaduras no sobreviven únicamente por la fuerza. También sobreviven cuando el mundo se acostumbra a convivir con ellas y simplemente miran hacia otro lado, hacia otra parte. Las dictaduras sobreviven cuando dejan de ser noticia, cuando el silencio internacional termina siendo, de alguna forma, cómplice. Carlos Fernando nos recordó que todavía hay algo que ningún régimen ha logrado confiscar, y eso es la libertad de conciencia. Mientras existan periodistas dispuestos a seguir denunciando, ciudadanos que se nieguen a olvidar, y personas y líderes dispuestos a defender la democracia, por supuesto que hay esperanza. La indiferencia es lo que termina fortaleciendo a las dictaduras. Ya estamos viendo en lo que va a Nicaragua. La eliminación del contrario se normalizó y el dictador piensa que el poder puede heredarse como si el país fuese un patrimonio familiar. ¿Qué está esperando la oposición en el exilio para organizarse en torno a un liderazgo que lleve el mensaje de la democracia a las esferas de poder? ¿Qué está esperando la región, especialmente Centroamérica, para aumentar la presión sobre la pareja Ortega-Murillo y para aumentar la presión sobre su séquito? ¿Qué están esperando? Los leo en los comentarios.